Bienvenidos a todos. Llegué a escuchar que somos prácticamente 400 personas en todo el país, así que en principio bienvenidos y por supuesto felicitaciones. Hoy dedicarle tiempo a intentar mejorar la comunicación realmente es muy importante, y más en una época en donde todo ha cambiado. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima presentación. Lo más importante de todo, soy profe y papá de Agus y Lauti, esos son mis dos grandes logros. Me dedico a la comunicación hace 22 años aproximadamente y en estos 22 años no he visto los cambios de comunicación que vi en los últimos 18 meses. Tengo el gusto de trabajar con personal funcionario, con políticos, con médicos, con profesionales, con docentes, con directivos y todos están de alguna manera asustados, ¿no es cierto? Porque dicen, ¿qué hacemos para comunicar? Bueno, la realidad es que la comunicación cambió, la oratoria cambió, porque cambió absolutamente todo. Verán que ahí hay un pequeño titulito que dice, si todo cambió, ¿por qué no iba a cambiar la comunicación? Bueno, cambió la forma de trabajar, cambió la forma de hacer un cumpleaños. El año pasado a mi mamá le festejamos el cumpleaños de 70 por un Zoom. No hay nada más espantoso que una persona que espera un cumpleaños de 70 y todos los hijos y los nietos cantando por Zoom. Lo hemos vivido todos. Si todo cambió, las relaciones, el trabajo, las formas de hacer, ¿cómo no va a cambiar la forma en que nosotros nos tenemos que comunicar? Fíjense que en este momento nosotros estamos haciendo un taller, un entrenamiento, una clase y muchos podrían estar, de acuerdo a la distancia, en forma presencial. Así que lo que vamos a trabajar durante este miércoles, el que viene y el otro, es cómo transformarnos en un comunicador, orador, instructor, docente presencial a uno en forma remota. Algunos avisos importantes. Van a ver que nunca hablo de virtualidad, ¿no? Se dice, che, nos vemos en formato virtual. No, nos vemos en formato remoto o digital. La virtualidad virtual significa de apariencia real. Y esto no es aparentemente real, es muy real. Lo que pasa es que es distante, ¿de acuerdo? Y esto tiene algunas consecuencias y muchas negativas. En segundo lugar, es muy importante que los oradores no hagamos monólogos, no hagamos lanzas unidireccionales de información. Como nada mejor que un buen ejemplo para enseñar esto, vamos a hacer cada 12, 15, 18 minutos pequeñas pausas, pequeñas cuñas, para que ustedes a través de Luca les puedan preguntar. Somos varios cientos de personas, así que no van a poder levantar la mano, no van a poder dialogar, eso lo vamos a dejar para otro momento, pero sí lo que vamos a hacer es las consultas que tengan relacionadas con el tema, con el temario, o dudas puntuales que tengan, la escriben en la pizarra y Luca a través del retorno me las va a hacer llegar. Yo voy a hacer la pregunta para que todos la conozcan y luego voy con la respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar durante 1 hora y media. Recuerden las preguntas y respuestas. Voy a intentar responder todo lo que nos permita porque para mí es más importante la consulta o la duda de ustedes que la información que yo les pueda transmitir. Y creo que Nico o Luca lo dijeron, dentro de 2 miércoles, 3 miércoles, les voy a mandar la información, les voy a dejar la información para que Luca se las pueda acercar y tengan todo lo que les voy a ir contando. Pueden tomar apuntes, pero por supuesto que si quieren tener la información, luego con un PDF muy ordenadito nosotros se las vamos a mandar. ¿De acuerdo? Bueno, si todo cambió, ¿por qué no iba a cambiar la comunicación? Vamos a ver algunos conceptos de la comunicación oral. Yo sé que ahí atrás de la pantalla hay algunos docentes, hay algunos alumnos, hay dirigentes, hay funcionarios. La realidad es que la mayoría de los que están ahí están interesados por saber qué es lo que pasó con la comunicación. Pero antes vamos a ver algunos conceptos muy importantes que hablan no de la comunicación en pandemia, sino de la comunicación en la era posmoderna, de la comunicación posglobalización. Vamos a decir la comunicación post-90. En primer lugar, la educación-comunicación bancaria ya tiene muy poca efectividad. ¿A qué nos referimos con esto de la comunicación bancaria? Al hecho de depositar, de ahí el bancario, al hecho de depositar conocimientos en la cabeza de los interlocutores. No está sirviendo mucho este mecanismo. ¿Por qué? Porque la comunicación está formada por información y la información es de fácil acceso. Si yo tengo esta información, lo más probable es que ustedes también accedan a esa información. Desde que un teléfono bajó de costo, desde una computadora es de acceso a la mitad de la población mundial, más de la población mundial tiene acceso a la misma información que los expertos. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué sentido tiene armar un lindo PowerPoint e ir bajando la información que yo
le puedo brindar y que el público puede tener en forma autónoma. Cuidado, la comunicación y la educación bancaria hoy es un riesgo. Sé de experiencias en donde los docentes de secundario, de nivel secundario sobre todo, no le anticipan a los alumnos el tema a ver porque el alumno va con toda la información leída. ¿Qué significa esto? Que ya la tiene de alguna manera desarrollada. Está bien, está mal, no es la discusión nuestra. Lo que a mí me interesa es entender que cascadear información a un público puede ser un riesgo. Segundo concepto muy importante. La información no es un fin, es un medio. La información, como dice ahí el apuntecito, es un commodity. El dato es un commodity. Los commodities son el carbón, el petróleo, la carne, el trigo. Es decir, no tienen valor. Tiene un valor de extracción, pero no tiene un valor agregado, como puede ser una computadora, una cámara o un teléfono. ¿Qué significa que la información en sí misma no tiene valor? Una clase, una venta, una negociación, una reunión que intenta ser efectiva, que solo transmite datos, posiblemente no sea persuasiva o no genere un desafío por hacer pensar, hacer sentir, generar un movimiento, una conducta en el otro. La información por sí misma era muy importante previo a la globalización. Hoy, decir, contar, leer o mostrar un PowerPoint puede ser un riesgo para cualquier comunicador. Tercer lugar, dice por acá, la función del comunicador está evolucionando desde la figura enciclopédica, ese bancario que explica, que deposita, a un moderador, curador de contenidos. Lo vamos a ver en un ratito. Pero recuerden este número, es muy importante. Una persona en promedio recuerda el 10% de lo que escucha. Una persona en promedio recuerda el 30% de lo que escucha y ve. Una persona en promedio recuerda el 50% de lo que escucha, ve y participa, interacciona. Una persona en promedio recuerda el 90% de lo que escucha, ve, participa, conversa, trabaja, dialoga y hace, acciona en el momento. Si no fuésemos 400 o 500, si tuviésemos la posibilidad de ser 4, 5, 6 aquí en el estudio, lo más probable es que yo le diga a nuestra colega de Neuquén, por favor, Verónica, acércate, vamos a hacer una improvisación o vamos a hacer una práctica. Verónica entraría en pánico, empezaría a transpirar, le daríamos algunas técnicas, pero la realidad es que el accionar es mucho más efectivo que el escuchar. Si el participar o si el hacer es 5 o 9 veces más efectivo que el hacer escuchar, que el público escuche, ¿por qué hacemos monólogos? ¿Por qué hacemos clases unidireccionales? ¿Por qué damos información cuando lo que quiere el público es aplicabilidad de la información? Recetas, conclusiones, tips. ¿Les pasa a ustedes? Y pasa en este momento. Es probable que a pocos de ustedes les interese la oratoria o la oratoria profesional. La mayoría de ustedes lo que quiere es herramientas, técnicas, secretos para mejorar en el trabajo, para conseguir ese aumento, para hacer una presentación. Entonces, es la herramienta, la solución más importante que el dato, ¿de acuerdo? Yo les puedo decir que oratoria es un conjunto de técnicas y herramientas que tienen por fin optimizar la comunicación pública e interpersonal. Clic, sonó hermoso. ¿De qué sirve? La información en sí misma no es un fin, es un medio para darle herramientas al público. Y esto, tanto en comunicación presencial como en comunicación remota, lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, y dice por ahí, puede ser un riesgo, algunos conceptos de la comunicación actual, puede ser un riesgo hacer un PPT, hacer un PowerPoint. Bueno, yo hago Prezi, puede ser un riesgo hacer un Prezi. Bueno, yo utilizo otra plataforma, cuidado, que es muy diferente armar una estructura de presentación, sea presencial o sea remota, que bajar filminas. Cuidado. Bajar filminas no solo no es garantía de comunicación, sino que puede llegar a ser una garantía de una clase o una presentación que no salió bien. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos algunos conceptos importantes y vamos a entender que hoy ser orador o oradora, hoy las mujeres por suerte también pueden ser oradoras, está muy lejos de esa
figura del monologador que llegaba, dejaba el maletín, hablaba, era aplaudido, agarraba el maletín y se iba, ¿de acuerdo? El docente bancario, el instructor enciclopédico, el vendedor que baja filminas o el presentador que muestra un PPT, hoy no es tan efectivo. En parte tenemos que entender esto, la vara del público, del alumno, está mucho más alta. Debemos elevar la vara de la calidad del comunicador, ¿de acuerdo? Generalmente, cuando hablamos de comunicación o hablamos de oratoria, hablamos de política, ¿no es cierto? Y los que trabajamos en o con políticos, tenemos que tener la suficiente apertura para poder hacer análisis de discurso sin ensuciarnos de ideología o sin ensuciarnos de lo que pensamos, ¿no es cierto? Muchas veces a mí me preguntan, Marcos, ¿y qué te parece tal persona de orador? ¿Y qué te parece el intendente y el presidente y la expresidenta? Bueno, todos tenemos que tener esa capacidad de poder hacer análisis del discurso, ¿no? Aprender a escuchar es una extraordinaria manera de aprender a hablar. ¿Y por qué hago este comentario acerca de los oradores y las oradoras? Porque hay algún articulito por ahí que escribí. Fíjense que en los últimos años hubo 3 grandes mujeres oradoras en la Argentina, de un lado, del otro, 3 grandes mujeres que aprendieron muy bien a hablar en público, ¿no es cierto? Y hoy, por suerte, la figura del buen comunicador no está ocupada solo por hombres, sino que hay muchísimas mujeres. Y hay 3 que lo hacen muy bien, más allá de los estilos. Si se animan a jugar en el black y ponerlo, bienvenido sea. A pensar, es importante aprender a escuchar. Bueno, fíjense lo que decía Mafalda, ¿no es cierto? Mafalda, para los más jóvenes, es la chica más linda e inteligente de la Argentina, conocida mundialmente, ¿no? Fíjense que está al lado de su amiga, Susanita. Susanita era una mujer que en los 60 lo único que quería era casarse y tener muchos hijitos, y hablaba mucho. Fíjense la cara de Mafalda cómo se va deformando, ¿no? Y cuando Mafalda se cansa y se va del banco en la plaza donde se juntaban Susanita, Miguelito, Felipe a jugar, Susanita le dice, no sos abierta al monólogo. Bueno, hoy un comunicador que monologa corre un gran riesgo. ¿De acuerdo? Hay métodos diferentes, como el diálogo, la participación o la lección dialogada, que son mucho más efectivos que el monólogo. Ahora sí nos metemos en el tema comunicación remota. Zoom, Meet, Teams, Cisco Webex, Blue Jeans, Whereby, Aperit, todas las plataformas que puedan usar, ¿no es cierto? En la Argentina estamos acostumbrados a Zoom, Meet, Teams. Justo este lunes Meet tuvo un cambio importante en su interfase. Zoom hace 1 año y medio no lo conocíamos ninguno, para la mayoría era un tema de Gustavo Cerati. La realidad es que Zoom, Meet y Teams son las nuevas estrellas de la comunicación. Pero vamos a tener en cuenta algo, no son la prioridad. El orador sigue siendo el protagonista del proceso comunicacional y no el PPT que yo pongo para cubrir mi cara mientras tomo mate o hago alguna otra cosa en comunicaciones remotas. ¿De acuerdo? Recuerden esto, ahí va. Una persona en promedio recuerda el 10% de lo que escucha, el 30% de lo que escucha y ve, por eso la importancia de hacer apoyos audiovisuales, el 50% de lo que escucha, ve y participa, por eso la importancia de que ustedes, por más que sean 400 o 500, tengan interacción y la predisposición del comunicador sea participativa, ya le vamos a buscar la manera, y el 90%, la gente recuerda el 90% de lo que escucha, ve, participa y acciona. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué seguir haciendo monólogos? ¿Por qué seguir haciendo esas lanzas unidireccionales si lo que el público quiere es o participar o aplicabilidad, soluciones? La información por sí misma no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Bueno, Zoom, Meet, Teams. Voy a hacer una pequeña explicación sobre la diferencia entre la comunicación presencial y la comunicación remota y Luca, vamos a elegir 2 preguntas para poder responder. ¿De acuerdo? Comunicación presencial, orador, instructor, vendedor, funcionario, instructor, ya lo dije, docente, está frente a un público de 5, 10, 15 o 500 personas. Orador remoto, yo en casa, camisa, el pijama debajo, ya vamos a hablar de eso, cuidado, todos me ven en un, no primer plano, sino en un plano medio corto, ¿no es cierto? El pecho para arriba, entonces me quedo en hojotas y pijama, cuidado. El público no me ve. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver qué hacemos.
Pero lo más importante es entender que así como la comunicación cambió en los últimos 20 años, la comunicación cambió en los últimos 18 meses. En primer lugar, hay menor calidez, hay menor humanidad, hay menor vínculo humano. Los medios tienen temperatura. ¿Qué significa esto? Para el autor que habló acerca de la temperatura de los medios, Marshall McLuhan, no importa, solo para el que le interese, decía que el cine era cálido y que la tele era frío y que la radio era mucho más cálida, ¿no es cierto? Y es por esto de que nos genera a nosotros. Tener un docente, un instructor, un orador ahí adelante es mucho más humano que estar mirando una pantalla que tiene grandes posibilidades de transformarse en una cuarta pared. Los oradores presenciales tenemos 1, 2, 3 paredes. Y los oradores remotos tenemos 1, 2, 3 paredes y un gran riesgo de que este puente llamado pantalla se transforme en una pared. Y si estamos encerrados en 4 paredes, nadie nos ve, nadie nos escucha, no se produce el fin comunicacional que es compartir, informar, convencer, expresar, dependiendo la intención comunicativa, ¿no es cierto? Si soy docente, si soy orador, si soy funcionario, dependiendo. Es un riesgo y no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esa pantalla siga siendo un puente y no se transforme en una pared? En principio, entender que nosotros, oradores, vamos a tener que planificar no solamente una estructura de presentación, no solamente lenguaje gestual, no solamente lenguaje oral, sino ahora la escenografía, el cuadro y el aspecto operativo. A mí me encanta la docencia, ¿no es cierto? Hace 21 o 22 años, ya ni me quiero acordar cuánto tiempo que soy profe. Jamás se me hubiese ocurrido en el año 2005 o 2015 llegar a una clase o a un auditorio o una conferencia grande y preguntarle a los muchachos o a las chicas de técnica, che, el cuadro, el sonido, que esto, que el otro. Yo simplemente hacía, ¿todo bien? Sí, prueba de sonido y arrancamos. Hoy, el cuadro, la luz, la escenografía. No puedo hacer una presentación en una clase con la cortina del baño en el fondo, o con la botella de aceite al lado mío, o fumando, o comiendo, o los protocolos sociales no se disuelven en la comunicación remota. Los protocolos sociales y laborales no se disuelven. Entonces, hoy tengo que poner foco en cómo hacer para que mi presentación también tenga en cuenta el cuadro, la luz, el sonido, la plataforma, la altura, el ángulo, la escenografía. Si se cruza el auto y por el fondo diciéndome, tengo hambre, vamos a tener en cuenta todo esto. ¿De acuerdo? Es menos cálido, es más frío, es menos humana la comunicación remota. En segundo lugar, hay una mayor desorganización, hay más incertidumbre del lado del público. El público, una persona de 30 años, tiene aproximadamente 28 años de experiencia como alumno. No puede ser, Marcos. Sí, desde salita de 2 hasta los 30 años. De repente, en 18 meses o en 3 días, entre el 26 de marzo y los primeros días de abril, todo por Zoom, todo por Meet. Bueno, hay una desorganización. Por eso, hoy, los oradores trabajamos un poquito más para corregir con una planificación los errores que pueda tener en mi presentación. Recuerden, hay una frase que a mí me gusta mucho acerca de la planificación que dice: prefiero transpirar en el entrenamiento para no sangrar en la batalla. Es una frase de los samuráis, del siglo XII, típica de los samuráis que pasaban 10-12 horas del día entrenando. Bueno, nosotros no tenemos que pasar 12 horas del día entrenando, pero una prueba de cámara, 20 minutos antes, media hora, lo tenemos que hacer. El Zoom no puede ser un 9 menos 5, me tengo que conectar, el pijama, la mermelada, No. La realidad es que no podemos hacer eso. Por supuesto que si nuestra figura es la de un funcionario, un docente, un orador, un comunicador. ¿De acuerdo? Bueno, hay una mayor desorganización, hay una disminución abrupta del lenguaje gestual y un aumento abrupto de la importancia en el manejo de la dicción y la voz. Pocas personas, salvo aquellas con voces muy agudas o monocordes, se preocupaban hace 20 meses por su voz en la presentación. Hoy, gran parte del lenguaje gestual, que no son los gestos, es todo lo no oral, desaparece. Y cobra importancia el lenguaje dado por la dicción. Timbre, tono,
volumen, velocidad, oscilaciones, matices. Hoy la voz reemplaza en gran parte al lenguaje gestual. Pero hay cosas del lenguaje gestual que cambiaron. Por ejemplo, la utilización de las manos. No me puedo parar, salvo en raras excepciones que ameritan una presentación parado. Entonces el dinamismo que puedo demostrar a través de la cámara es muchísimo menor. En cuarto lugar, los decíamos recién, hay mayor incertidumbre en el orador y en el alumnado, en el público, en los discentes. Por eso es fundamental, y lo vamos a ver el otro miércoles, que en la estructura de presentación haya esto. Pausas, silencios. La pausa es lo que llama la atención. La pausa es lo que levanta de la fatiga. La pausa es lo que precede un buen dato. La pausa es lo que cierra una buena emoción dada por un refuerzo. Generalmente los oradores, preocupados por la organización o por la incertidumbre, corremos sin parar para llegar al final de la presentación. Cuidado que velocidad es sinónimo de desinformación. En comunicación remota debemos bajar nuestra dicción, ralentizarla a un 80% de la natural. Miren, una persona en promedio piensa a 450, 500 palabras por minuto, ¿de acuerdo? Una persona en promedio cuando piensa va a 400, 450 palabras por minuto. Una persona que habla muy rápido habla a 145, 150 palabras por minuto. Una persona que habla normal habla a 115, 110 palabras por minuto. En Zoom, a 100. Por supuesto que no las vamos a poder calcular, pero es muy sencillo. Más pausas y un poquito más largas. Eso va a ralentizar nuestra dicción y va a llamar un poquito más el nivel de atención. Y de esta manera ayudamos a minimizar delays, pequeños microcortes, ausencias, pisadas que hay entre el orador y el público, ¿de acuerdo? Un poco más despacio, al revés de lo que pensamos, todo mucho más rápido, ¿de acuerdo? Bueno, la comunicación remota tiene menos paciencia, hay menos paciencia para todo, desde este lado y desde aquel lado. Hay menos tiempo de concentración, hay mayor ansiedad por finalizar. La realidad es que la paciencia se corrige con más planificación, mucha más planificación. Una de las herramientas que va a cambiar entre la comunicación presencial y la comunicación remota son las pausas. Lo otro es la visión previa, lo que denominamos la agenda. Y otro de los elementos es el tiempo que vamos a esperar al público. En oratoria, la mayoría de nosotros no se anima a hacer esto. A esperar. Fíjense que los argentinos, ¿no? Los sudamericanos, pero sobre todo los argentinos, subimos un ascensor y... ¡qué calor!, ¿no? ¿Llueve? Sí, llueve. No nos animamos a esto. Y la pausa es lo que le da profesionalismo y seguridad intelectual, por ende seguridad psicológica al orador. No el hablar por hablar. Piensen ustedes en alguna tal vez expareja, en algún amigo. ¿Qué pasa cuando la persona habla sin parar? No me permite esos intersticios mentales para yo... o contar una anécdota y... La pausa. La pausa en comunicación remota va a ser fundamental. ¿De acuerdo? Luca, anda preparando que ya vamos como 25 minutos. Vamos a responder 2 preguntas. Un poquito más. Es más difícil obtener feedback. Es difícil obtener feedback. Los oradores tenemos 5 indicadores muy sencillos de reconocer cuando estamos en un público presencial. La sonrisa. Cuando vemos una persona que sonríe, es un indicador de atención. La predisposición corporal, ¿no? En el aula o en el asiento hacia adelante es un indicador de atención. El asentimiento, el asentir, pequeño movimiento, nos da la idea de que la persona está escuchando. La participación, el deseo de participar, de Marcos una pregunta, Gustavo quiero saber acerca de la participación. Y la coparticipación en silencio, que es eso que todos los docentes conocemos cuando el alumno habla con Catalina, que está al lado, y a vos te parece, y vos te das cuenta que es un inicio de diálogo. Prácticamente los 5 indicadores de atención en comunicación remota desaparecen. O tenemos el PPT, o el mosaico no incluye a 30 personas, o el diseño de la presentación. Bueno,
es difícil tomar feedback. Por eso es importante hacer visiones previas, hojas de ruta para aclarar cuándo se puede preguntar. Por eso es importante hacer pausas cada 8, 12, 15 minutos. Por eso es importante ralentizar y esperar, observar, a ver quién pregunta, quién sí, quién no, quién sacó la cámara, quién puso la cámara. ¿De acuerdo? En la mayoría de los casos, porque sé que va a venir la pregunta, los oradores no podemos obligar, en la mayoría de los casos, a que las cámaras estén prendidas. ¿De acuerdo? Bueno, Luca, ¿tenés preparada alguna pregunta? Y de paso tomo un poquito de agua. Luca me pregunta, voy a repetir, si está ok, Luca, ¿cómo generar participación en un grupo remoto? Respondo esto y hacemos otra pregunta, ¿sí? ¿Cómo generamos participación, interacción en el público remoto? Bueno, en primer lugar, bajar las expectativas. El nivel de participación de un auditorio presencial siempre es mayor al de un auditorio remoto. En segundo lugar, no ordenar, no ir con aspectos imperativos, con elementos imperativos. Tienen que prender la cámara y hacer alguna pregunta. A ver, cada presentación tiene una planificación OPA. ¿Qué es el OPA? Es un nombre que le puse a propósito. Orador, producto, AD, auditorio y ambiente. ¿De acuerdo? Es como una mesa triangular. Un objeto geométrico de 3 puntos necesita los 3 apoyos. En una mesa de 4 patas, si le sacas una, posiblemente se mantenga. Estos 3 elementos están perfectamente combinados. Yo orador, cuánto sé, cómo me siento, discutí con mi hijo hoy a la mañana, estoy de buen humor, sé mucho del tema, el PPT es propio, es ajeno. Producto, presentación. ¿De qué se trata el tema? ¿Cómo ser un orador remoto profesional? ¿Cuánto sé del tema? ¿Lo practiqué, lo planifiqué frente al espejo con cámara? A. Auditorio y ambiente. Ambiente. Hay luz natural, es en casa, es presencialmente, me tengo que acercar. Auditorio. Son 10, son 100, son 20, son 500. En función a este triángulo OPA, voy a definir cuánto inicialmente puedo no hacer participar. Hoy somos 400, 500. Las posibilidades de participación son estas. Pero en la mayoría de sus presentaciones no son 500. Somos 12, 15, 20. Lo que vamos a hacer son varias cositas. En primer lugar, entender que la participación no es una respuesta del público, sino es una predisposición planificada del orador. En primer lugar, no es que, no me participan. ¿Dijiste que vas a buscar participación? ¿Propusiste una actividad lúdica? ¿Comenzaste la presentación con un refuerzo y no con un argumento? Los argumentos en el principio de las presentaciones no sirven. El argumento lo tenés que llevar recién al minuto 10, 12, el concepto. ¿Explicaste en una visión previa que vamos a generar una lección dialogada? Entonces, en primer lugar, la planificación. En segundo lugar, la predisposición. En tercer lugar, aclararlo. En cuarto lugar, bajar la expectativa. En quinto lugar, esperar. La mayoría de los oradores, bueno, ¿y ustedes qué opinan con respecto a? Bueno, yo creo, esperen. Hay tiempo en oratoria remota, porque esto es frío y distante. Dale tiempo. Lo que pasa es que tal vez el orador no aguanta esto. Entonces se pisa, se apura. Uy, nadie participa. Y busca al tío borracho de la fiesta. Cuando el mago llega al casamiento, lo primero que observa es dónde está sentado el tío borracho de la fiesta o la cuñada divertida. Y ese va a ser su ayudante. Generalmente el tío agarra la silla y se va para adelante, o alguno quiere tomar protagonismo, o sonríe y se pone contento. No agarres a los que agarran la silla y se van al fondo. Entonces, si vos ves que de las 12 personas hay 2 o 3 con la cámara prendida que llegaron temprano, que anticiparon preguntas, empezá la participación nominando a aquellas personas que quieren formar parte del acto de presentación. Sexto o séptimo, no hagas preguntas abiertas al principio. ¿Qué pasa cuando tienen miedo a la hora de hablar en público? Yo creo, nadie participa mucho cuando todo empieza. Hace preguntas cerradas para que el público responda sí, no, tal vez, y a medida que la presentación va tomando temperatura, vas abriendo las preguntas. 7 u 8, sacar argumentos y poner refuerzos. El argumento es el dato, la evidencia. La oratoria es el conjunto de métodos y técnicas que tienen por fin optimizar, bla, bla, bla. Refuerzo, poeta se nace, orador se hace. Refuerzo, nadie planifica fracasar, se fracasa por no planificar.
refuerzo. Y vos, Carlos de Chubut, a ver, contanos acerca de individualizo, invito, nomino, veo la cara de aquel que me está preguntando. Entonces, hay 10 o más herramientas que nos van a lograr participación, pero la más importante es la actitud. Y la actitud tiene que ser explícita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcos. Yo quiero que ustedes estén los 500 acá, pero no podemos. La pandemia no lo permite, así que vamos a hacer todo lo posible para que ustedes pregunten. Sus preguntas son más importantes que los contenidos. Los contenidos se los mando. Yo creo que ustedes me pregunten. Y si quedan preguntas y termina el taller, le vamos a encontrar la vuelta para que me pregunten. Por LinkedIn, por Paloma, no importa. Paloma, hace mucho tiempo se decía Paloma mensajera. Yo tengo acá una persona que me ayuda muy joven que me mira como diciendo, ¿qué es Paloma? Bueno, Paloma se enviaba en la Primera Guerra Mundial como método canal de comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, la actitud. Lo más importante, Luca, y para todos, es la actitud que vos tomes frente a un hecho que no es informativo, sino que es bidireccional y vos debés aclarar que vas a hacer todo lo posible, no para contar, explicar, exprimir, sino para compartir. Y termino con esto. Comunicar, esto yo a veces lo pregunto en la facultad. ¿Qué significa comunicar? Informar, expresar, no. Comunicar viene del latín comunicarem, comunicare, y significa compartir, poner en común, partir. Yo pongo algo en Luca, Luca pone algo en mí. Tiene una intención de compartir. Informar es una transmisión de datos. Informo, el noticiero informa. Expresar viene del latín expressus, que es apretar, se exprime. Por eso los buenos docentes comunican y generalmente no expresan, porque la idea de haber transmitido no significa que haya sido captada por el otro. No significa que porque yo me expresé el otro haya entendido y menos aún aceptado. Entonces, la primera alternativa para ser un orador convocante, comunicante y persuasivo es querer serlo. Y no transmitir información, sino querer compartir. Ahí a veces se juega la experiencia, el síndrome del experto, los argentinismos, los porteñismos. Ser un buen orador significa primero aprender a escuchar y después hablar para quien necesita escuchar lo que yo creo que evalúe que el otro necesita. Miren, hay una frase que dice, cuando vayas a pescar, no pongas en el anzuelo lo que te gusta a vos, pon en el anzuelo lo que le gusta al pescado. A mí me encanta pescar acá a 30 cuadras en el Río de la Plata. Cuando yo voy a pescar, no pongo mollejitas al ajo, no pongo sushi, sería algo así como canibalismo pescaderil, ¿no es cierto? Pongo lombrices y si quiero agarrar un pejerrey, pongo mojarras. Dale al auditorio lo que el auditorio necesita. Cuidado con cambiar el verbo y darle lo que el auditorio quiere, que podemos estar en el principio del populismo o de la comunicación populista o demagógica. Cuidado. Luca, ¿vamos con otra pregunta? Bueno, ahí está. Con respecto a la primera pregunta que es, me sacó el retorno, con respecto a la primera pregunta que es, ¿esto sirve para los exámenes en la facultad? Sí, sí, pero por supuesto, sí, para el que da el examen y para el que toma el examen. La segunda pregunta es muy técnica y habla de refuerzos. Luca pregunta, ¿se puede utilizar una frase para repetirla? Bueno, algunos dicen que es un latiguillo, otros dicen que es una redundancia. Es ambas. Si está mal hecha, es redundante, es un pleonasmo y genera fatiga, cansancio, aburrimiento. Ahora, si está bien utilizada para reforzar algo, por eso latiguillo, bienvenido sea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo podría haber dicho varias veces, porque recuerdan que poeta se nace, orador se hace. Es un refuerzo, no es un argumento. Es un refuerzo llamado cita. Tiene un autor, por eso es una cita, ¿de acuerdo? ¿Serviría la cita si yo la digo 18 veces? No, sería redundante. Ahora, ¿serviría esa frase, esa cita, para yo sellar cada vez que respondo algo en una hora, 3 o 4 veces? Sí, porque eso está solidificándose en la mente del público. Poeta se nace, orador se hace. Entonces, si está bien ubicada y tiene una frecuencia bien calculada, bienvenido sea Luca y aquel que preguntó lo de esas frases, ¿sí? Otra, Luca. Bien, Luca pregunta, ¿cómo conciliar
el tiempo acotado que tenemos con la necesidad de pausas que yo tanto recomiendo y a veces ejemplifico, porque hablo mucho. Es una buena pregunta y yo le podría decir a Luca y a la persona que preguntó esto, Luca, lo voy a contestar el miércoles que viene. Uy, ese tema va a ser el miércoles que viene. Bueno, acá está la primera respuesta. ¿Qué es más importante? ¿El programa que yo tengo acá, la estructura que yo armé hace 15 días para el Instituto de Formación Política, la estructura, o la demanda cognitiva de una persona que preguntó? Es mucho más importante ustedes. Entonces, en primer lugar, por supuesto que les voy a responder. En segundo lugar, en comunicación presencial, el orador es un orador, moderador, líder. ¿De acuerdo? Pero su liderazgo está dado en gran parte por el contenido y no sobre la forma. En comunicación remota, el orador, es un moderador y es un capitán de barco. ¿Qué significa que tiene que capitanear el barco? Que le quita mucha incertidumbre al público, sea una presentación o sea una reunión, cuando en el minuto inicial de los 20 minutos que tienen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcos Mazzocco, papá de Lauti, de Agus y de Tota. Hace 22 años que trabajo en comunicación, escribí algunos libros, me encanta trabajar con el instituto porque son súper humanos y profesionales. Lo que vamos a hacer en los próximos 20 minutos o 19 minutos es un conversatorio, y un conversatorio requiere de su participación. Así que yo los voy a ir guionando, los voy a ir capitaneando, moderando, pero a mí me interesa mucho más que hablen ustedes. Yo luego voy a hacer un pequeño cierre. Ahí va una forma, Luca, y al colega, al comunicador o comunicadora que preguntó. En primer lugar, priorizando la demanda por sobre la información. En segundo lugar, capitaneando. Y en tercer lugar, eligiendo diferentes técnicas. Enviar la estructura de presentación, avisar el día antes que tenemos 20 minutos y tenemos que respetarlo, hacer un juego para que cada persona participe una o dos veces, una chapita. Llegamos, hola, ¿qué tal? Cada chapita es una participación, un corcho, lo que ustedes quieran. Algún tipo de actividad que haga referencia a que el método nos va a llevar al objetivo. No se puede hacer eso, ¿sí? 9 menos 5, la charla. A ver, Luca, ¿qué tenés? No. Ahora, viene una pregunta que es fantástica, ¿no? Vamos a suponer que Alejandra de Entre Ríos me dice, Marcos, tengo que dar la clase, preparar la reunión, tengo 4 pibes adolescentes que cada vez que voy al supermercado saquean la heladera, me olvidé de pagar el celular, tengo que ir a Pago Fácil, y vos pretendés que yo además una semana antes me ponga a estructurar la presentación. Es una decisión. La realidad es que la comunicación es una gran inversión que paga una tasa muy alta en el mediano plazo. Horas tu gesilla. Es una decisión generar cambios para que mi presentación, mi reunión, mi comunicación sea diferente. Por lo menos no sea un texto, por lo menos de espacios para participar. La oratoria es fantástica, porque tiene eso de los deportes raros, ¿no? Si alguna vez hicieron un deporte que no sea fútbol o hockey, el deporte raro cuando uno entrena tiene esa particularidad como el rugby, por ejemplo, o como pegarle al fútbol con la pierna contraria a la hábil. Al principio sirve solo para apoyarse, pero después de 2 o 3 encuentros, no mucho más, 1 o 2 encuentros, ya uno le puede pegar. La oratoria tiene esa particularidad que cuando uno, ya el hecho de predisponerse a cambiar 2 o 3 cosas, no 10, 2 cosas de mi presentación, automáticamente el público dice, che, ¿qué cambio? ¿No? Entonces, ¿cómo, Luca pregunta, cómo compatibilizar o equilibrar el tiempo con la estructura de la presentación? Con planificación, preavisando y usando técnicas fuera de la caja. En una palabra, rompiendo paradigmas. Los paradigmas son estructuras mentales, son formas de hacer. Tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos para incluirle algunas cositas que van a generar cambios, van a generar resultados diferentes en el público, ¿sí? Una más, Luca. Te escucho, ¿eh? Luca, muy bueno. Luca pregunta cómo se le da continuidad esa charla de café posterior a una presentación en un contexto de
remotidad, de distancia, como dice Luca, de virtualidad. Es dificilísimo. En principio, quiero hacer referencia a la palabra paciencia. Y acá, muchas veces los oradores, ayer a la tarde estaba dando un taller a un grupo muy reducido y multidisciplinario de diferentes lugares de la Argentina, y uno de los muchachos se ponía un poco nervioso frente a la necesidad de responder efectiva y rápidamente. Paciencia. Fíjense que yo le hice la pregunta a Luca. Me puse el auricular. Luca estaba leyendo, mirando. A mí me encanta lo que hace Luca. Esto no es perfecto. Hace 500.000 años que nos comunicamos desde sonidos guturales y gestuales a palabras, en los últimos 5.000 de 500.000, y de repente, en 2 meses tenemos que aprender a comunicar como profesionales mirando este aparato negro que yo acá miraba Netflix y ahora tengo a 30 alumnos. Paciencia. Usen el humor, usen la paciencia, diviértanse. Yo hace poquito estaba con un alumno de aquí de la ciudad de Buenos Aires y de repente veo que se asusta y veo una cosa rara que pasa por la cámara. Se había subido el gato y hace poco en una clase en Rosario una persona veo que se pegó un susto grande así y le digo, Federico, si me está mirando, Fede, ¿qué te pasa? No, es que le pegó una paloma al vidrio y me asusté. Y entonces, mucha paciencia, flexibilidad, diviértanse, ríanse, compartan, participen, que despiole esto, por no decir una palabra. Luca, muchos de los conferencistas, oradores, comunicadores, después de hacer una conferencia formal, informal, solemne, se acercan 3, 4, 6, 10 personas, te invito a un café, tomamos un café, o vos en la presentación, frente a una pregunta o que no quisiste responder, o que no pudiste responder, o que te sacaba de objetivo, invitaste a tomar un café. Bueno, tómate el café. Tómate un mate virtual, remoto, tómate un café. No, pero tengo una clase, termino 12:30 y 1:45 tengo que estar. Invítalo a tomar un café después. Dale LinkedIn, WhatsApp, escribime. Acá está mi teléfono, escribime por LinkedIn. Mira, uso Instagram. Aprovechá las redes para continuar. No les recomiendo a un comunicador que quiere ser profesional terminar la comunicación 12:30 y 12:31. Marcos, ¿quién es Luca? Luca. No. La comunicación es una inversión que requiere de tiempo. Aquellos que quieran mejorar su comunicación, su oratoria, su expresión, anular muletillas, sacar vicios lingüísticos, ya lo vamos a ver, ser más profesionales, un minutito más. Hace muchos años, en otro, no solo otra década, esto es terrible, en otro siglo y en otro milenio, cuando empecé a trabajar, trabajaba en una empresa que estaba muy cerca de la venta directa. Yo estaba muy cerca de lo que era la venta directa. Y un gerente una vez me dijo, ¿sabes por qué le va bien a esa persona? ¿Por qué? Porque recorre siempre la milla extra. The extra mile, se habla, hay un libro que dice que el buen vendedor, todos hacen 10 millas, ¿no? Y el mejor vendedor hace 11 o 12 millas. Y los buenos comunicadores nos quedamos un ratito más. Sí, Luca. Sí. ¿A quién pregunto? Sí, y esto es importante. Nos quedamos un ratito más. Búscale la alternativa, redes sociales. Y si es vecino tuyo, ponle un nylon y tomate un mate, un café. Si son después de las 6 de la tarde, por ahí una cervecita. Pero seguí. Bueno, dice por acá, nos quedan 13 minutos, nos quedan 17 minutos. Quiero ser puntual, así que nos vamos a organizar un poquito en estos minutos. Voy a avanzar un poquito sobre un tema. Luca, vamos a dar lugar a 3, 4 preguntas más. Anda eligiéndolas vos. Tiene prioridad aquel que cumple años hoy, mañana o ayer. ¿De acuerdo? Así que no hace falta mostrar DNI, confiamos en ustedes. Y nos vamos a ver el miércoles que viene. Si hay dudas, preguntas, consultas, vayan juntando, que vamos a buscar un espacio para poder responderlas, agruparlas, clasificarlas, ¿de acuerdo? Vayan juntando que vamos a intentar responder todo. A mí me interesa más la pregunta de ustedes que el contenido mío. Y si no, lo haremos después del otro miércoles. Bueno, dice por acá, una gran verdad.
Nadie aprende a hablar en público sin hablar en público. Y Marcos, ¿cómo aprendiste a nadar? Por un folleto, ¿no? Me mandaron un tríptico, ahora en la generación de mis hijos. Y Agus, ¿cómo aprendiste a nadar? Por YouTube. No. En mi caso, vino el profesor Raúl Pab, profesor de natación del Club Retiro de Hurlingham, y me dijo, ¿querés aprender a nadar? Me empujó un poquito, me caí al agua, empecé a chapotearme un poco, me enseñó brazo derecho, izquierdo. Nadie aprende a nadar sin agua, nadie aprende a hablar en público si no habla en público. Marcos, ¿practicando o haciendo? O sea, en el ejercicio frente al espejo, frente a la cámara, o realmente haciendo las dos. Las dos. Sáquenle solemnidad a la oratoria, sáquenle protocolaridad, equivóquense. Los grandes comunicadores, Abraham Lincoln hizo 50 años su discurso de presidente, porque a los 21 él dijo que iba a ser presidente. 50 años armando el discurso. El discurso de Barack Obama de New Hampshire tuvo 3 meses de trabajo, un equipo de 100 personas de logógrafos. El discurso de Steve Jobs en Stanford no tuvo nada de improvisación. I Have a Dream de Martin Luther King no tuvo nada de improvisación. Alfonsín recitaba el preámbulo de la Constitución Argentina y tenía muchísima práctica. Perón, Irigoyen, todas las presentaciones famosas tienen mucha práctica. Es muy difícil improvisar y que salga perfecto. Hablen en público, jueguen, hablen en público. Y si pueden, a sus hijos adolescentes que son terriblemente crueles. Es decir, que si ellos entendieron, bárbaro. Si no, se los van a hacer saber. Bueno, la planificación es la mejor amiga de los oradores. Luca, antes de las preguntas, algunos conceptos sobre comunicación e instrucción muy importantes, y la semana que viene nos vamos a meter en cómo se estructura una presentación y cuáles son los recursos para hacer la comunicación más expresiva. Muletillas, vicios lingüísticos, pausas, argumentaciones, gritos, utilización de la voz. Vamos a ver cómo ser más expresivo en pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, 4 o 5 conceptos y vamos a las preguntas. El adulto no aprende igual que el niño. El niño, pedagogía. Peda en latín significa niño. Andro en latín es un término muy machista. En la antigua Grecia se educaban los hombres, mujeres, extranjeros y esclavos no se educaban, de ahí la andragogía. Tiene diferentes limitaciones a la pedagogía. Un niño no te dice ¿y por qué tengo que saber esto? Un adulto tiene 2 barreras después de los 25, 6, 28 años. La primera, ¿tengo que aprender esto a esta altura de mi vida? ¿A mí? No. Las 2 preguntas hice. ¿Para qué esto? A mí. ¿A esta altura de mi vida? Ahí la segunda pregunta, ¿de acuerdo? El adulto siempre tiene barreras mayores para aprender o para comunicarse. Entonces, no intentemos hacer clases para niños enfocadas para adultos. Tienen una planificación diferente que empieza por una predisposición a una comunicación o educación no vertical, sino horizontal, ¿de acuerdo? En donde su experiencia va a complementar mi experiencia. Por eso, hace 1 hora y media, hace 1 hora y 17 minutos les dije, si intentan hacer un discurso unidireccional, una lanza, experto, yo explico, ustedes escuchen, puede fallar, ¿de acuerdo? Puede fallar. En segundo lugar, ustedes tienen que elegir si van a informar, expresar, comunicar o persuadir. Lo que está claro es que informar es transmitir datos, expresar es expresar, exprimir, sacar, comunicar es compartir y conlleva la escucha, lo otro conlleva la audición, oír es un efecto físico, escuchar es una interpretación psicológica y persuadir conlleva no audición, no escucha, sino escucha activa y un gran trabajo para hacer pensar, hacer sentir o hacer mover al público. Persuasión lógica, persuasión emocional, persuasión actitudinal. Son 4 cosas diferentes: informar, expresar, comunicar y persuadir, y tiene que ser el objeto, el propósito de ustedes al ver el público y decir ¿qué quiero yo? Bueno, ¿qué es ser orador? Sea remoto o sea presencial, es conocer los métodos, las herramientas para comunicar o para persuadir. La oratoria no es una habilidad innata, la oratoria es un conjunto de métodos, técnicas y algunos secretitos orales, gestuales, procedimentales y ahora operativos para hacer pensar a una persona, para hacer sentir a una persona. ¿Qué no es la oratoria? Muy importante, no es tener un gran vocabulario, vender, seducir, chamullar,
ser simpático, adjetivar, muy común en comunicación política. ¿Y cómo fue, señor ministro? Muy interesante, muy deportivo, muy deportoso, muy productivo, realmente muy fructífero para toda la familia. 5 adjetivos para un sustantivo. En general, los buenos oradores sustantivan o verbalizan y sacan adjetivación porque es lo que se denomina un discurso seductor, ¿de acuerdo? Que generalmente funciona para la venta, para el marketing, no para convencer, sino para traer, lo que se llama la comunicación push, con fuerza, no pull, pull, push, ¿de acuerdo? Y por supuesto tampoco es saber utilizar el método Brighton, sin duda hay docentes acá o comunicadores. El método Brighton es un librito muy sencillo que se llama Método Brighton, que es una estructura estática para armar frases y sonar lindo. El método Brighton no es oratoria. La oratoria es aprender técnicas y herramientas para poder hacer pensar, hacer sentir, hacer actuar. ¿De acuerdo? Bueno, si la oratoria no es una habilidad innata para la mayoría de las personas, ¿qué hacemos aquellos que no tenemos el gen de la comunicación? Luca, esto. ¿Qué es esto? Bueno, el gráfico de la izquierda es un método y el gráfico de la derecha es sal. Los oradores, para transformarnos en oradores presenciales o remotos, tenemos que tener un método, una planificación, una forma de trabajar, que es lo que les empecé a contar hoy y vamos a continuar el miércoles que viene, y sal. Transpirar. La pregunta es, ¿se transpira arriba o abajo del escenario? Todos los oradores transpiramos un poquito practicando y todos los oradores hemos tenido en el escenario un detractor, una personalidad difícil o tóxica, o tuvimos una mala mañana. Todos hemos tenido alguna mala experiencia, no nos culpemos tanto. ¿De acuerdo? La realidad es que la oratoria, la comunicación, la profesionalización del orador presencial o remoto se da con método y sal. ¿De acuerdo? Bueno, Lucas, mira lo que voy a hacer. Luca, perdón, no Lucas. Mira lo que voy a hacer. Me voy a comunicar bidireccionalmente. Escucho algunas preguntas. Vamos. Luca pregunta, ¿qué hace un profesor universitario que está acostumbrado a un determinado dialecto? El dialecto es el movimiento del idioma. Los tanos del norte usan un dialecto diferente a los tanos del sur, lo mismo los brasileros, lo mismo los cordobeses, ¿no es cierto? Tienen un dialecto diferente que en general logra un entendimiento, pero hay que afinarle un poco la oreja, ¿no es cierto? Bueno, en principio, Luca, la decisión. Soy una persona que habla en un nivel técnico y tengo que bajar, dijo Luca. En principio la decisión. Tenés que decidir si vos querés que te entiendan. No va a haber nunca comunicación y persuasión si no te entienden. Por eso la decisión. ¿Querés parecer un experto o querés bajar? ¿Querés acercarte? ¿Querés que te compren? ¿Por qué digo que te compren? No se olviden de esto. Nadie compra lo que no entiende. No compro porque no quiero porque no entiendo. Nadie compra lo que no entiende. Si eso es un mecanismo para que no me comprendan, es una decisión personal. Yo elijo utilizar la técnica de los japoneses que describen un mensaje y te dicen, más fácil. La oratoria es el conjunto de métodos para hablar mejor. Más fácil. La oratoria te va a hacer hablar mejor. Más fácil. Oratoria, no sé, más fácil. En una época, Luca, en donde la información es un commodity, ¿qué importa que sepas? Haceme saber. Esto es lo que hace un buen docente. El político, otra área. No nos va a dar el tiempo. Ustedes saben que yo les conté que trabajo en comunicación política y hoy la emocionalidad del mensaje pesa 9 veces más que la argumentación del mensaje y se viene una elección, esta y la del 23, en donde la emoción va a ser la estrella de la comunicación política. Seguro, firmado, porque además es lo que está pasando en ámbitos internacionales. Lo que se genera en el electorado, no el dato que se entrega o el hecho, lo que se genera, la emoción. En primer lugar, si querés bajar o no querés bajar. En segundo lugar, si querés bajar, más fácil. Y en tercer lugar, cuando vos tenés un auditorio heterogéneo, donde hay personas que saben de lo que estás hablando y lo que no estaban, y hay gente que no sabe lo que estás diciendo,
tenés que intentar homogeneizar del medio para arriba con la técnica ARA, argumento-refuerzo. ¿Qué es un argumento? Un dato, una evidencia. Toda presentación tiene que tener datos, porque si no es una presentación blanda, es un storyteller simple, es un storytelling simple, es blando. Entonces pongamos todos argumentos. No, es lo que hacen algunos políticos, es una comunicación fría. Tiene argumentos pero carece de humanidad. El argumento aporta persuasión lógica, el refuerzo aporta persuasión emocional. Yo a Agus con 13 años le cuento de historia datos y cuando era chiquito con 3 años le iba con un cuento emocional. Había una vez en la Argentina en 1820, ¿de acuerdo? La combinación exacta de argumentos y refuerzos me va a permitir homogeneizar o bajar para ser claro en el público. No hay persuasión si no hay claridad. ¿Cómo? Un argumento, un refuerzo. Un argumento, un refuerzo. Un argumento, un refuerzo. Un dato, una anécdota. Un dato, un ejemplo. Un dato, una comparación. Un dato, un PPT. Un dato, una opinión del público. Un dato, una contraargumentación de Catalina. ¿De acuerdo? Entonces, duro, blando, me hace una presentación. Argumental, la docencia y la comunicación tienen que tener argumentos, evidencia, y blanda, cálida. En comunicación remota, esa combinación tiene que irse hacia lo cálido. La pregunta del millón es, ¿cuánto de argumento y cuánto de refuerzo tengo que meter? Depende. ¿Depende de qué? Depende del público. Cuando me siento a planificar y a preguntar, che, ¿quién es el público? ¿Quiénes están? ¿Cuántos años? ¿Qué nivel? ¿De dónde son? ¿Son de Córdoba? ¿Son de Rosario? ¿Son mendocinos? ¿Son castellano, en inglés? Cuando yo me pregunto quiénes son, me senté a planificar y la ecuación argumento-refuerzo va a estar en función a ese público. Yo esta clase no la puedo hacer para chicos de 11 años. Tengo que empezar a explicar qué es información, y qué es un emisor, y qué es un receptor, y de qué se trata el axioma, la imposibilidad de no comunicar, y qué es un axioma a diferencia de un dogma. Entonces, el nivel que yo utilizo es porque Nico, Mercedes, Karin, desde hace un mes, Marco, fíjate esto, fíjate lo otro, fíjate esto, fíjate esto, estamos planificando la presentación. Ahora, si no quiero que me entiendan, una vez un economista muy conocido dijo, la economía es muy sencilla. Si no la entendés es porque el economista o no sabe o no quiere que sepas. Otra, vamos. Luca nos pregunta qué pasa cuando tenemos letologia, cuando tenemos una laguna mental, ese es el nombre. Bueno, hay dos tipos de lagunas mentales. La primera es ausencia de conocimientos. El profesor me preguntó algo y yo no lo sabía. ¿Y es lo primero que te pregunta? No, me preguntó 8 cosas y no sabía. Bueno, vaya, alumno Luca, vuelva en 2 meses. No sabías. Recordemos que la seguridad intelectual aporta seguridad psicológica. ¿Y cómo va el examen? No, esto va bien. ¿Y estudiaste? Che, ¿y el examen? Pues, no, se está muriendo el pibe. No, lo más probable, ¿no? Siempre yo digo que los profesores universitarios deberíamos tomar mucho más oral. Porque los 3 pasos del alumno, como camina desde ese escritorio hasta acá, media nota. Sin prejuicios, 3 puntos. 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo, ya sabes cómo encara. En caso de que hayas estudiado y hayas tenido una laguna mental, lo que los psicólogos recomiendan en estos casos es, vos querés decir la palabra manzana. Perdón, Luca, sucedió en el último debate presidencial. Uno de los 5 tuvo una gran laguna que después Mónica Gutiérrez, creo que fue, o Cristina Pérez, no me acuerdo, dijo, nos quedamos todos helados porque se quedó por 6-7 segundos congelado. Es normal, nos puede pasar a todos y no es un indicador de desconocimiento ni de concentración. Nos puede pasar a todos. Lo que se recomienda, Luca, en esos casos es lo que no está saliendo es la palabra. Entonces, en primer lugar, no pienses en la palabra, pensá en la imagen mental. Intentá recordar la imagen mental. Y si eso no funciona, esquivá tangencialmente la imagen. ¿Qué es esto? Fruta roja, se hacen pasteles, rica, deliciosa, manzana. ¿De acuerdo? Esquivá el concepto y describíla para que ahí sí venga la palabra. Y si no sale, describíla para que el público, el alumno, el profesor te ayude. ¿De acuerdo? Tranquilo. Si es por contenidos, a estudiar. Si no es por contenidos, o pensá la imagen o describí para qué sirve, cómo es. Fruta, roja, deliciosa, con manzana. Y ahí sale. ¿De
acuerdo? Bueno, estamos en y media. Luca, tú dirás. Vamos a hacer las 3 preguntas y como la del medio es difícil de responder, la voy a dejar en el medio para que no esté al final y tenga tanto protagonismo. Recuerden que si quieren decir algo que tenga mucho protagonismo, al principio o al final. Y si quieren decir algo que no tenga mucha visibilidad, lo que se llama la recordación del mensaje, al medio. ¿De acuerdo? El miércoles que viene vamos a entender por qué esto. En función a la primera pregunta, lo del ARA, me dijeron, ¿qué es esto del refuerzo? Repetilo. La cuarta técnica, la cuarta ley de la oratoria, comunicación presencial y remota, disculpen que me está fallando ya la voz, que los vamos a ver en el inicio del encuentro que viene, habla de la técnica ARA. Argumento, refuerzo, argumento, refuerzo. ¿Qué es un argumento? Un dato. La oratoria es un conjunto de técnicas y herramientas que tienen por fin optimizar la comunicación pública e interpersonal. Dato. Refuerzo. El refuerzo es una imagen gráfica que sintetiza, grafica y facilita lo que el argumento, por ser racional, no consigue. Está comprobado, según la psicología evolutiva, que un chico de 4 años entiende la diferencia entre el bien y el mal. ¿Entiende la diferencia argumental entre el bien y el mal? No. Entiende el ejemplo y entiende a través de todos los cuentos cuál es la diferencia del bien y el mal. Por eso todos los cuentos utilizan como refuerzo el contraste o la polarización. Blancanieves, la bruja, Caperucita, el lobo, Nemo, el tiburón. ¿Sí? Lo entiende perfecto un chico de 4 años. ¿Por qué se le trabajan refuerzos? Porque no entiende argumentos. ¿De acuerdo? El buen orador elige una determinada cantidad de argumentos y elige una cantidad de refuerzos. ¿Cuáles son los refuerzos? Bueno, hay 99 maneras de reforzar una idea en el idioma castellano. Citas, metáforas, contrastes, comparaciones, aliteraciones, oximorones, paradojas, definiciones positivas, definiciones negativas, ejemplos, intervenciones. Hay 99 maneras. Un muy buen escritor, utiliza como recursos gramaticales entre 20 y 25. Un muy buen orador utiliza entre 7 y 10. Nosotros habitualmente usamos 1 o 2, la definición positiva y el ejemplo. Un buen docente utiliza 4. Es decir, que saber de qué es un refuerzo, no de qué, y cómo podemos utilizarlo para apoyar un argumento, ya está cambiando nuestra presentación. Eso es un refuerzo. Ejemplos, anécdotas, citas, participaciones, metáforas, imágenes visuales, televisión, video. Hay 99 maneras de reforzar un argumento sin caer en la conceptualización, que es lo que la política casi no va a hacer de octubre hasta el 2023, ¿de acuerdo? Conceptualizar, argumentar. Va a intentar ir a la emoción. La segunda pregunta, ¿quiénes son los mejores 3 oradores de la Argentina? Hace poquito escribí un artículo sobre esto. Es la primera vez, y esto habla muy bien de la Argentina, de todos los argentinos, es la primera vez que los mejores 3 oradores de la Argentina son 3 oradoras. Es la primera vez que las 3 líderes de 2 partidos son extraordinarias oradoras. No, Marcos, vos no me podés decir que ella o ellas son buenas. Para hacer análisis del discurso hay que sacar todo tipo de ideología, doctrina, lo que yo pienso. Hoy, la capacidad de argumentación de Lilita, la capacidad de generar empatía de María Eugenia y la capacidad de generar información o transmisión de la expresidente nos demuestran que las 3, más allá de los gustos, son buenas oradoras. Por suerte, hoy la comunicación femenina está presente y así debe ser. Y si miramos el mundo, las mejores oradoras hoy, hay muchas mujeres. El ejemplo de Michelle Bachelet en Chile, es pediatra, se entiende cómo habla. El ejemplo de Angela Merkel, química y docente, ex primer ministro de Alemania. Y para mí, hoy, una de las mejores oradoras internacionales es Kamala Harris, la vicepresidente de Estados Unidos, con padres docentes, abogado y
no recuerdo la profesión de la madre, pero ambos docentes. No sé si los dos no eran abogados. Respondida la pregunta, última respuesta, parado o sentado. Lo vamos a ver después un poquito en detalle. En oratoria presencial, el orador casi no se puede sentar. Salvo que el OPA, la formalidad, sea muy protocolar y solemne, mis colegas estén sentados y yo me diferencie mucho si me paro. Pero en oratoria formal o informal, el orador casi no habla parado. En oratoria remota, generalmente la tecnología, el cuadro escenográfico no lo permite. Sí se pueden parar, fantástico, le da mucho dinamismo y mucha diferencia, pero no es fácil mirar a la cámara, mirar la computadora. ¿Qué hago? Miro al punto, miro la pantalla, hago mirada esquiva, no es fácil. Mucho mejor es cuando el lenguaje gestual está expresivo en su totalidad. En comunicación presencial requiere de ciertas técnicas, en comunicación remota también requiere de ciertas técnicas, cuidado. ¿De acuerdo? Vamos a profundizar sobre eso en 14 días. Bueno, y 38 no es por mí, es por ustedes. Encantadísimo de poder seguir. Nos vemos el miércoles que viene. Lucas, yo hago un cierre parcial y te doy la palabra. Recuerden, ser orador no se nace, se hace. La clave es la planificación y nos vemos en 7 días.